La luz se derramó sobre el metal olvidado, revelando secretos intactos durante siglos. El comandante Ellis Thorne se quedó sin aliento cuando las sombras se retiraron. El área de mantenimiento debería estar vacía. Anulación del registro. Gamma 694 aceptado. Bienvenido de nuevo, oficial. La computadora de la estación sonó. Su voz crepitó por el paso del tiempo. Ellis se quedó congelado. Su autorización no debería haber provocado esa respuesta. La plataforma de preservación orbital fue una instalación moderna establecida hace solo 12 años para mantener satélites históricos y desechos espaciales. Nada en la base de datos mencionaba una bahía sellada, y mucho menos una que reconociera códigos de comando obsoletos que había usado simplemente por curiosidad académica. Computadora, identifica esta sección, exigió Ellis mientras el haz de su linterna cortaba el aire mohoso. Partículas de polvo se arremolinaban en la luz, perturbadas por primera vez en lo que debieron haber sido décadas, posiblemente siglos. Has ingresado a la Bahía de Mantenimiento Alfa, iniciativa de defensa fronteriza, establecida en 2398. La voz de la computadora ahora sonaba diferente, menos artificial, más evocadora, como si rememorara un recuerdo lejano. Ellis revisó la pantalla de su muñeca. 2398, eso fue hace más de 300 años, durante la primera expansión del sistema solar más allá del cinturón de asteroides. Su corazón latía más rápido. Los especialistas en conservación encontraban tecnología olvidada todo el tiempo, pero nada tan intacto, nada tan antiguo. El suelo vibró bajo sus botas a medida que los sistemas antiguos comenzaron a activarse. Las luces de emergencia se encendieron en secuencia a lo largo de las paredes, bañando el espacio cavernoso con un resplandor azul fantasmal. Y allí estaba, un barco. No se trata de una nave cualquiera, sino de un prototipo de las primeras incursiones de la humanidad en el espacio profundo. Su diseño de casco es anterior a los generadores de campo gravitacional estandarizados. El tipo de reliquia que pertenecía a los libros de texto, no a estar escondida en una sección no documentada de su estación. Alerta de proximidad, anunció la computadora. Oficial detecta signos vitales, iniciando protocolos de descontaminación. Antes de que Ellis pudiera retirarse, un panel circular en el suelo debajo de él se iluminó. Una columna de luz pálida lo envolvió, escaneándolo de la cabeza a los pies. Sintió una sensación de hormigueo en la piel cuando el rayo pasó sobre su cuerpo. Contaminación biológica detectada. Los uniformes estándar se han visto comprometidos. Por favor, diríjase al área de equipos para obtener la vestimenta adecuada. Ellis intentó retroceder, pero las puertas se habían sellado detrás de él. Anulación de computadora. No me han denegado la anulación. Protocolos de cuarentena vigentes. Un panel se abrió en la pared a su derecha, revelando una pequeña cámara. En el interior, suspendido sobre un marco de mantenimiento, había lo que parecía ser un antiguo traje espacial. Aunque uniforme, podría ser una descripción más precisa. Se parecía a los primeros modelos de exploradores del siglo XIV, con su blindaje segmentado y sus juntas reforzadas. En la placa del pecho estaba grabada una insignia descolorida, una estrella estilizada rodeada de hojas de laurel, el emblema del primer programa interestelar de la Tierra. Ellis se acercó con cautela. El especialista en conservación que hay en él se maravilló ante la condición del artefacto. Esto no solo fue significativo históricamente. Era imposible. Los materiales de esa época se degradaban incluso almacenados al vacío. Aún así, este uniforme parecía operativo. Su superficie está libre de micropicaduras que afectan incluso a especímenes bien conservados. Advertencia. Los sistemas de soporte vital en esta sección finalizarán en 60 segundos. Por favor, lleve equipo de protección adecuado. Los recicladores de aire jadearon, enfatizando la amenaza que representaba la computadora. Ellis dudó solo brevemente antes de tomar su decisión.
Si la elección era entre arriesgar un artefacto histórico irreemplazable o su propia vida. Bueno, las directrices éticas fueron sorprendentemente claras en ese punto. Ordenador, cumplo bajo protesta, murmuró mientras tomaba el uniforme. Para su sorpresa, el marco giró y le mostró los trajes nuevamente. Una costura abierta por la mitad, invitando a entrar. Al parecer, estos viejos modelos fueron diseñados para un despliegue rápido. Ellie se deslizó dentro, esperando el olor a humedad de telas y plásticos antiguos. En cambio, detectó un olor suave y agradable, como el de productos electrónicos recién fabricados. El traje se selló a su alrededor con una serie de silbidos neumáticos, ajustándose a las dimensiones de su cuerpo con una precisión asombrosa. Un casco descendió desde un compartimento superior y se alojó sobre sus hombros y el techo con un clic. Su visión se oscureció momentáneamente antes de que una pantalla de visualización frontal parpadeara y cobrara vida. El texto se desplazó por su campo de visión demasiado rápido para poder leerlo antes de convertirse en un simple mensaje de bienvenida. Protocolo activo para oficiales de la Iniciativa de Defensa Fronteriza. Identificación de marcadores genéticos compatibles. Designación de oficial detectado. Torne. Rango comandante en funciones. Bienvenido de nuevo, comandante Torne. Ellis frunció el ceño. Marcadores genéticos compatibles. No lo soy. Su protesta fue interrumpida cuando el casco completó su sellado y una interfaz neuronal en la base de su cráneo hizo contacto. Un aluvión de información inundó su mente, no palabras ni imágenes, sino datos puros, como si se descargaran directamente en su conciencia. Se tambaleó, apoyándose contra la pared mientras su cerebro luchaba por procesar la afluencia. Cuando pasó la desorientación, Ellie se dio cuenta de que ahora entendía los sistemas de la bahía como si hubiera trabajado con ellos toda su vida. El uniforme se había integrado con su sistema nervioso, traduciendo la tecnología antigua en conceptos que su mente moderna podía comprender. Calibración de la interfaz neuronal completada, anunció una nueva voz, no la de la computadora de la estación, sino una que emanaba desde el interior del propio traje. La voz era nítida y profesional, con un ligero acento que Ellis no pudo identificar. Soy Tony, designado en inteligencia de navegación y operaciones tácticas. ¿En qué puedo ayudarle, comandante? Ellis parpadeó, adaptándose a la extraña doble conciencia de su entorno y de la información que ahora fluía por su mente. Tony, eres un asistente de IA. Afirmativo, comandante. Estoy programado para facilitar todas las operaciones de su uniforme táctico e interactuar con las naves de la Iniciativa Fronteriza. Según mi cronómetro, he estado en modo de espera durante... Dios mío. La voz de la IA registró algo así como sorpresa. 327 años, 4 meses y 16 días. Eso no puede ser correcto. Ejecutando el diagnóstico, Ellis se acercó al barco que dominaba el centro de la bahía, atraído ahora por él con una comprensión recién descubierta. Este no era un prototipo cualquiera. Era el Pathfinder, la nave legendaria que desapareció durante el primer intento de la humanidad de llegar a Próxima Centauri. La historia lo registró como perdido durante un fallo catastrófico del disco. Su tripulación se sacrificó en el altar del progreso. Sin embargo, allí estaba, anidado en una bahía olvidada, esperando. Tony, ¿qué pasó con la tripulación del Pathfinder? Ellis preguntó, pasando su mano enguantada por el casco del barco. El metal se sentía cálido bajo su tacto, como si el recipiente estuviera vivo, despertando de su hibernación. Acceso a registros. Inusual. Comandante, parece que hay un bloqueo de seguridad. No puedo acceder a los manifiestos de la tripulación ni a los parámetros de la misión sin la autorización del comandante de la misión original. Una terminal cerca de la rampa de entrada del barco cobró vida cuando Ellis se acercó. La pantalla mostraba una señal de una cámara de seguridad, no de la bahía actual, sino del mismo espacio de hace mucho tiempo. El sello de fecha indicaba el 28 de junio de 2398.
La filmación mostraba a un hombre con un uniforme idéntico al que ahora vestía Ellis, con el rostro tenso por la urgencia. Detrás de él, las luces de alarma destellaron y los miembros de la tripulación corrieron de un lado a otro en un caos organizado. «Este es el comandante Daniel Thorne, de la misión Pathfinder», anunció el hombre con voz firme a pesar del pandemonio que lo rodeaba. Entrada de registro final. La anomalía se ha expandido más allá de la contención. Hemos evacuado a todo el personal no esencial, pero la unidad no se puede apagar de forma remota. Estoy iniciando protocolos de emergencia para prevenir fallas catastróficas. Si se recupera este registro, avísele a la Tierra. Diles que estuvimos muy cerca. Ellis sintió que se le helaba la sangre. Daniel Thorne. El nombre coincidía con su propio linaje familiar, un antepasado lejano, uno del que su abuela había hablado a menudo con orgullo, un pionero que dio su vida por el avance de la exploración humana. La grabación continuó mientras Daniel Thorne sellaba su casco y entraba solo al barco. Momentos después, las puertas de la bahía se abrieron al vacío del espacio y el Pathfinder se lanzó. La transmisión cambió a otra cámara que mostraba la nave acelerando para alejarse de lo que Ellis ahora reconoció como una plataforma orbital temprana. Un destello brillante de luz envolvió la nave y luego nada. La estática llenó la pantalla antes de que se oscureciera. Tony, analiza ese metraje. ¿Qué pasó exactamente con el Pathfinder? La IA permaneció en silencio durante varios segundos. Una eternidad para una inteligencia computacional. La evidencia visual sugiere una falla de contención del motor experimental Hawking. Sin embargo, la firma energética no coincide con los patrones conocidos de colapso del motor. Parece que el Pathfinder no explotó. Se desplazó. ¿Desplazado? ¿Te refieres a algo como teletransportado? Una simplificación, pero esencialmente correcta. El motor Hawking fue diseñado para plegar el espacio-tiempo, creando un camino transitable entre dos puntos. El patrón energético sugiere un pliegue exitoso, pero con coordenadas inesperadas. Ellis se quedó mirando el barco que tenía delante. Y de alguna manera terminó aquí nuevamente cientos de años después. No exactamente, comandante. La voz de Tony adquirió un tono que solo podría describirse como entusiasmo científico. Basándose en los patrones de degradación cuántica en el material del casco, el Pathfinder experimentó aproximadamente 6 meses de tiempo subjetivo desde su desplazamiento. Para el barco, el suceso ocurrió hace menos de un año. Las implicaciones golpearon a Ellis como un golpe físico. Dilatación del tiempo. El barco lleva 3 siglos viajando, pero para quienes están a bordo, apenas ha pasado medio año. Correcto. Y comandante, los sistemas de soporte vital dentro del buque permanecen operativos. Antes de que Ellis pudiera procesar esta revelación, el sistema de alerta de la estación se activó. Las luces rojas de advertencia bañaron la bahía con pulsos carmesí. Atención. Embarcación no autorizada detectada en Preservation Bay. Protocolos de emergencia activados. La secuencia de purga se iniciará en 30 minutos. ¿La secuencia de purga? Ellis exigió, mirando hacia el techo en ese gesto humano instintivo cuando se dirige a la estación IA. Anulación de computadora. No se puede cumplir. Este protocolo es anterior a los parámetros de la estación actual. Los sistemas primarios han sido reemplazados temporalmente. Ellis se volvió hacia el barco con nueva urgencia. Si la programación original de la estación se hubiera activado, podría interpretar al Pathfinder como una amenaza, especialmente si su motor aún contenía la firma de energía inestable de su evento de desplazamiento. Tony, necesito acceder a esa nave ahora. El Pathfinder solo aceptará la autorización de mando de un Sourn. Lo sé. Daniel Thorne fue mi antepasado. Ellis se acercó a la rampa de entrada, que ahora comenzaba a bajar como si respondiera a su presencia. Por eso el uniforme me aceptó, ¿no? Compatibilidad genética. Observación astuta, comandante. La FDI implementó la clave genética como medida de seguridad para sus proyectos más sensibles.
Su ADN comparte suficientes marcadores con el comandante Daniel Thorne para activar los protocolos de reconocimiento. La rampa se extendió completamente, revelando la esclusa de aire de la nave. Ellis dudó solo brevemente antes de subir a bordo. La iluminación interior se activó cuando entró, iluminando un puente compacto diseñado para una tripulación de 6 personas. Cada superficie brillaba como si estuviera recién pulida, intacta por los siglos que habían pasado afuera. Sistemas Vestés en línea, anunció una nueva voz, similar a la de Tony, pero más profunda y autoritaria. Bienvenido a bordo, comandante Thorne. Soy oficial de logística integrada de Pathfinder, traductor y piloto designado. 2 IA, se maravilló Ellis. Configuración estándar para misiones en el espacio profundo, explicó Tony. Gestiono las operaciones tácticas mientras el piloto se encarga de las funciones de la nave. Comandante, intervino el piloto. La secuencia de purga de la estación dejará esta bahía inhabitable en 26 minutos. Recomiendo la salida inmediata. ¿Salida? No puedo simplemente tomar esta nave, protestó Ellis, incluso mientras se sentía atraído por la silla de mando en el centro del puente. Giraba invitándolo a acercarse. Técnicamente, comandante, observó Tony, como único oficial restante de la Iniciativa de Defensa Fronteriza y heredero genético de la Autoridad de Mando, las regulaciones de salvamento respaldarían su reclamación sobre esta nave. Ellis rió a su pesar. ¿En serio está citando leyes de salvamento de hace 300 años? Nunca fueron derogadas oficialmente, respondió Tony con lo que sonó sospechosamente a petulancia. La interfaz neuronal de la silla de mando se activó cuando Ellis se sentó, creando una conexión secundaria que complementó la de su casco. Los sistemas de la nave se desplegaron en su mente como una flor en flor. Cada pétalo era un subsistema diferente al que podía acceder con un pensamiento. Piloto, ¿cuál es el estado del motor Hawking? La unidad es estable pero inactiva. Niveles de potencia al 68% del óptimo. Actualmente están activados todos los protocolos de seguridad. Ellis frunció el ceño. Si la unidad es estable, ¿por qué la estación iniciaría una purga? Siguió un momento de silencio antes de que el piloto respondiera. Los registros históricos indican que después del incidente del Pathfinder, toda la investigación sobre la tecnología del espacio plegable fue clasificada como nivel de amenaza existencial alfa. Cualquier firma espacial plegada detectada activaría protocolos de contención automáticos, lo que significa que tengo menos de 25 minutos para descubrir cómo volar una nave experimental con tecnología que ha estado prohibida durante siglos. Fantástico. Si me lo permite, intervino el comandante Tony. Su uniforme contiene las especificaciones técnicas completas y los protocolos operativos del Pathfinder. Puedo facilitar una carga neuronal directa. Ellis vaciló. La transferencia inicial de datos había sido bastante desorientadora. Una carga técnica completa podría abrumar su mente por completo. Advertencia. Secuencia de purga avanza a la etapa 2. La ventilación atmosférica comenzará en 15 minutos. La estación anunció y su voz resonó en la bahía. Hazlo, decidió Ellis. Sube todo. Esta vez estaba preparado para la avalancha de información. Todavía se sentía como beber de una manguera contra incendios, pero logró dirigir el flujo, concentrándose en la navegación y los controles básicos de vuelo. En primer lugar, los datos se integraron con su conciencia, transformándose de conceptos abstractos en conocimiento práctico con sorprendente eficiencia. Subida completa, confirmó Tony. Vías neuronales optimizadas. Ahora posee conocimientos operativos equivalentes a una certificación de piloto de nivel 3. Ellis flexionó los dedos, sorprendido de lo natural que era interactuar con la tecnología antigua. Nivel 3. ¿Cuál es el nivel más alto? Nivel 5. Comandante. Reservado para comandantes de misión con un mínimo de 5 años de experiencia en espacio profundo. Entonces sé lo suficiente para ser peligroso. Maravilloso. Ellis dirigió su atención a los sensores de la nave. Piloto,
¿Podemos lanzarnos sin dañar la estación? Afirmativo. Las puertas de la bahía se pueden anular manualmente mediante autorización de comando. Sin embargo, los vectores de salida están limitados por la proximidad de la estación. Ellis asintió, accediendo a las cámaras externas de la nave. Las puertas de la bahía permanecen selladas sobre ellos, pero su conocimiento recién adquirido identificó los mecanismos de liberación de emergencia. Piloto, inicia secuencia de prelanzamiento. Tony, necesito que te conectes con los sistemas de la estación. Vea si puede ralentizar ese protocolo de purga. Cuando ambas CIA reconocieron sus órdenes, Ellis notó algo extraño en una de las imágenes de la cámara. Un dron de mantenimiento había entrado en la bahía a través de un pequeño puerto de acceso y se estaba acercando al área de almacenamiento de uniformes que había desocupado anteriormente. Tony, ¿qué está haciendo ese dron? La IA analizó la transmisión de video. Parece ser un dron de conservación estándar, probablemente en respuesta a la detección de artefactos históricos expuestos. Sin embargo, su patrón de comportamiento sugiere comandos de anulación por parte de la seguridad de la estación. El dron extrajo algo del compartimento de almacenamiento del uniforme, un pequeño objeto cilíndrico que brillaba bajo las luces de emergencia. Amplía esa imagen, ordenó Ellis. La imagen se amplió y reveló lo que parecía ser un núcleo de datos, un antiguo dispositivo de almacenamiento cuántico utilizado antes de que las interfaces neuronales se volvieran estándar. El dron aseguró el objeto y se retiró hacia el puerto de acceso. Piloto, ¿ese componente es crítico para la nave? Negativo, comandante. Sin embargo, contiene los parámetros de la misión originales y los registros de la tripulación del proyecto Pathfinder. Se habría expulsado automáticamente cuando el comandante Daniel Thorne inició los protocolos de emergencia. Ellis tomó una decisión en una fracción de segundo. Tony, ¿puedes anular ese dron? Intentando ahora. Acceso denegado. Los protocolos de seguridad de la estación se han mejorado significativamente desde mi último periodo activo. Bien. Lo hacemos de la manera difícil. Ellis se levantó de la silla de mando. La conexión neuronal se mantuvo incluso mientras se movía. Piloto, continúa con los preparativos del lanzamiento. Vuelvo enseguida. Comandante, la ventilación atmosférica comienza en 11 minutos. El protocolo de regreso sugiere, conozco los riesgos. Piloto, solo prepárate para despegar en cuanto vuelva a bordo. Ellis descendió por la rampa y corrió a través de la bahía, sus movimientos realzados por el uniforme táctico. El dron había llegado al puerto de acceso y estaba comenzando a insertar el núcleo de datos en un tubo de transmisión seguro que lo transportaría a la bóveda de preservación principal de la estación. Con un salto que habría sido imposible sin la asistencia servo-uniforme, Ellis interceptó el dron y lo agarró en el aire. La máquina zumbaba furiosamente y sus brazos manipuladores se agitaban mientras intentaba completar su tarea programada. Lo siento, murmuró Ellis, arrebatando el núcleo de datos del dron. En cuanto tocó el cilindro, la interfaz neuronal de su uniforme reaccionó, estableciendo una conexión. Un torrente de imágenes invadió su mente. Esta vez no eran datos técnicos, sino recuerdos. Los recuerdos de Daniel Thorne almacenados en la matriz cuántica del núcleo. Ellis vio destellos de la misión original, la emoción del avance, el horror del descubrimiento, la apuesta desesperada que envió al Pathfinder a lo desconocido. El motor Hawking no había fallado. Había funcionado exactamente como estaba diseñado, abriendo un camino a través del espacio-tiempo plegado. Pero lo que encontraron al otro lado no fue Próxima Centauri. Era algo completamente distinto, una región del espacio donde las leyes normales de la física se doblaban y se retorcían. Un lugar donde el tiempo fluía de forma diferente, y algo los había seguido de vuelta. El dron, ahora libre de su preciado cargamento, se retiró por el puerto de acceso. Ellis se tambaleó de vuelta a la nave, con la mente dando vueltas por las implicaciones de lo que acababa de experimentar. Advertencia. La ventilación atmosférica comenzará en 5 minutos, anunció la estación,
y su voz ahora estaba teñida de una urgencia que parecía casi humana. Ellis corrió por la rampa con el núcleo de datos firmemente apretado en su mano. Piloto, tenemos que despegar ahora. Anular las puertas de la bahía. Comando reconocido, anulando puertas de la bahía. Comandante, debe asegurarse para la partida inmediata. Comandante, debe asegurarse para la partida inmediata. Las enormes puertas de arriba comenzaron a retraerse, revelando la negrura estrellada del espacio. Ellis regresó a la silla de mando, asegurando el núcleo de datos en un receptáculo que se materializó desde el apoyabrazos. Tony piloto, necesito saber exactamente qué pasó con la misión original. Este núcleo de datos contiene memorias, no solo registros. Daniel Thorne descubrió algo peligroso. Integración del núcleo de datos en progreso, piloto anunciado. Advertencia, degradación cuántica detectada. Integridad de datos al 58% y cayendo. Dame lo que puedas, ordenó Ellis. Céntrese en los parámetros finales de la misión. Mientras los motores de la nave cobraban vida, la interfaz neuronal mostraba fragmentos de los datos recuperados. Ellis vio a través de los ojos de Daniel Thorne, mientras el Pathfinder emergía del espacio plegado, no cerca de Próxima Centauri, sino en una región completamente diferente, un lugar donde las estrellas se arremolinaban en patrones imposibles. Donde el tejido mismo de la realidad parecía delgado. La tripulación había descubierto una anomalía espacial, un fenómeno natural que creaba caminos entre puntos distantes en el espacio-tiempo. Pero su llegada había perturbado algo que habitaba en ese tejido cósmico, algo antiguo, algo consciente. En la entrada final, Daniel Thorne había tomado una decisión devastadora. Usan el Hawking Drive una última vez para escapar de la entidad que los persiguió, sabiendo que la inestabilidad del motor podría dejarlos varados en coordenadas espaciotemporales desconocidas. Su último acto había sido programar un mecanismo de seguridad en caso de que la nave alguna vez regresara al espacio conocido. Buscaría un piloto compatible para completar la misión de advertir a la humanidad. Puertas de la bahía completamente retraídas. Vector de lanzamiento calculado. A la espera de la autorización final, anunció el piloto, devolviendo a Ellis al presente. La cuenta regresiva de la estación continuó sin descanso. Ventilación atmosférica en 2 minutos. Ellis se aferró a la silla de mando y su decisión se cristalizó. Piloto, iniciar secuencia de lanzamiento. Sáquennos de la estación. Secuencia de lanzamiento iniciada. Con los propulsores al 20% y en aumento, la nave tembló mientras los antiguos motores cobraban vida. Ellis sintió que la cubierta vibraba bajo sus pies mientras el Pathfinder se elevaba desde su lugar de descanso, flotando momentáneamente antes de que se activara el sistema de propulsión principal. Se dispararon hacia arriba a través de las puertas abiertas de la bahía, emergiendo al espacio abierto justo cuando chorros de gas sobrecalentado estallaban desde los respiraderos de abajo, purgando la bahía de lo que la estación había determinado que era una amenaza potencial. Ellis observó a través de los sensores de la nave cómo la plataforma de preservación orbital retrocedía detrás de ellos. Su forma elegante y moderna contrastaba marcadamente con el diseño utilitario del Pathfinder. Sin duda las alarmas sonaban en toda la estación. Se estarían activando protocolos de seguridad. Pronto, buques de control se lanzarían a investigar la salida no autorizada. Hemos superado la distancia mínima de seguridad, informó el piloto. Con todos los sistemas funcionando dentro de parámetros aceptables, Ellis respiró profundamente, sintiendo el peso de 3 siglos de historia y la responsabilidad de la misión final de sus antepasados. Establecer un rumbo que se aleje del espacio orbital de la Tierra. Necesitamos tiempo para revisar completamente estos datos y determinar nuestros próximos pasos. Curso trazado. Comandante, debo informarle que la degradación cuántica del núcleo de datos se ha acelerado. Tiempo estimado para completar la pérdida de datos. 6 horas. 6 horas para desentrañar un misterio de 300 años.
6 horas para determinar qué amenaza había seguido al Pathfinder desde los confines del espacio conocido. 6 horas para decidir si completar la misión de Daniel Thorne o dejar que el pasado quede enterrado. Tony, necesito que analices la integridad estructural de esta embarcación. Si potencialmente nos enfrentamos a algo que podría amenazar a la Tierra, necesito saber cuáles son nuestras opciones. Análisis en marcha, comandante. La evaluación preliminar indica que el Pathfinder sigue estando notablemente en buen estado para un barco de su edad. El efecto de dilatación del tiempo parece haber conservado gran parte de su funcionalidad original. Ellis asintió, accediendo a los mapas estelares de la nave a través de su interfaz neuronal. Estaban lamentablemente anticuados y mostraban patrones de asentamiento de hace 3 siglos. Piloto, actualice la base de datos de navegación utilizando la matriz de comunicaciones del uniforme. Solo recepción pasiva. No quiero difundir nuestra posición hasta que sepamos exactamente a qué nos enfrentamos. Iniciando actualizaciones. Comandante, debo señalar que el cifrado moderno ralentizará considerablemente este proceso. A medida que la nave aceleraba y se alejaba del espacio orbital de la Tierra, Ellis se sumergió en los datos fragmentarios de las experiencias de Daniel Thorne. Las imágenes estaban inconexas, corrompidas por el tiempo y la desintegración cuántica. Pero una narrativa comenzó a surgir. El Pathfinder efectivamente había llegado a otro sistema estelar, pero no a Próxima Centauri. De alguna manera, el Hawking Drive se había fijado en un conjunto diferente de coordenadas, un sistema estelar trinario que no figuraba en ninguna de sus cartas. Allí descubrieron la anomalía, un desgarro en el espacio-tiempo que parecía conectar puntos distantes en el universo. La entidad con la que se encontraron desafiaba la descripción convencional. En los recuerdos fragmentados de Thorne, apareció como un patrón cambiante de luz y oscuridad, una presencia que existía entre dimensiones en lugar de dentro de ellas. Se había sentido atraído por la firma energética del Hawking Drive, percibiéndolo como un faro a través del vacío cósmico. Lo más inquietante fue la conclusión final de Thorne. La entidad no era hostil en ningún sentido convencional. Era curioso, y en su curiosidad, había comenzado a seguir al explorador a través del espacio plegado, aprendiendo gradualmente a navegar por los caminos que la nave creaba. Comandante, piloto interrumpido, los sensores están detectando fluctuaciones cuánticas inusuales aproximadamente a 700.000 kilómetros de Starbird. El patrón coincide con los registrados en los registros finales del comandante Daniel Thorne. Ellis sintió que se le helaba la sangre. ¿Estás diciendo lo que creo que estás diciendo? La entidad parece haber seguido al Pathfinder a través del tiempo y el espacio. Ha estado esperando inactivo a que el barco se reactive. ¿Cómo es eso posible? El barco ha estado aquí durante siglos, intervino Tony. Para una entidad que existe parcialmente fuera del espacio-tiempo normal, dicha duración podría ser insignificante. Desde su perspectiva, el Pathfinder podría haber llegado recientemente. La pantalla principal se desplazó para mostrar una región de espacio aparentemente vacío. Al principio, Ellis no vio nada inusual. Entonces se dio cuenta. Una distorsión sutil como olas de calor que se elevan sobre un pavimento calcinado por el sol. La distorsión iba creciendo y expandiéndose hacia afuera en ondas concéntricas. Piloto, motores a máxima potencia. Alejémonos de esa distorsión. Cumpliendo. Sin embargo, la distorsión se está expandiendo a un ritmo que excede nuestra aceleración máxima, pensó Ellis rápidamente, aprovechando tanto su propio conocimiento como los datos técnicos cargados a través de la interfaz neuronal. El impulso de Hawking. ¿Podemos usarlo? El viaje requiere aproximadamente 28 minutos para alcanzar el umbral mínimo de activación, respondió el piloto. La distorsión interceptará nuestra posición en aproximadamente 12 minutos. Entonces necesitamos otra opción. Ellis accedió a los sistemas de armas y descubrió para su consternación que las capacidades defensivas del Pathfinder estaban diseñadas principalmente para desviar desechos espaciales,
no para enfrentar entidades interdimensionales. Una idea loca comenzó a formarse en su mente. Tony, el uniforme táctico, tiene una interfaz neuronal similar a la de la silla de mando. Correcto. Afirmativo, comandante. Las interfaces son compatibles pero cumplen funciones diferentes. Podríamos reconfigurarlos para transmitir una señal, algo que pudiera comunicarse con esta entidad. Tony se quedó en silencio por un momento, procesando la solicitud. Los modelos teóricos sugieren posibilidad. Las interfaces neuronales traducen patrones de pensamiento en señales digitales. La ingeniería inversa podría potencialmente crear un protocolo de comunicación básico. Hazlo, ordenó Ellis. Utilice mis patrones neuronales como base. Si esta cosa es curiosa en lugar de hostil, tal vez podamos razonar con ella. B. Cuando Tony comenzó la reconfiguración, el piloto anunció que la distorsión continuaba expandiéndose. Interceptar en 9 minutos. Comandante, debo señalar que intentar comunicarse con una entidad desconocida representa un riesgo significativo. Piloto destacado. Pero si no podemos superarlo ni luchar contra él, hablar es nuestra mejor opción. Los siguientes minutos fueron un torbellino de actividad mientras Ellis dirigía a ambos SAIs en sus tareas. Tony reconfiguró las interfaces neuronales mientras el piloto mantenía su rumbo lejos de la distorsión, ganando preciosos segundos. Reconfiguración completada. Tony finalmente anunció que la transmisión neuronal está lista. Sin embargo, debo advertir que establecer una conexión te dejará inconsciente temporalmente ya que tus patrones cerebrales se utilizan para crear la matriz de comunicación. Ellis asintió sombríamente. ¿Cuánto tiempo estaré fuera? Desconocido. El proceso nunca se ha intentado. Intercepción de distorsión en 2 minutos. Piloto advertido. Ellis respiró profundamente y se acomodó más firmemente en la silla de mando. Iniciar la transmisión. Piloto, mantenga el rumbo el mayor tiempo posible. Si falla la conexión, devuelva esta nave a la Tierra. Es necesario advertirles. Entendido, comandante. Ha sido un honor servir con usted. Iniciando transmisión neuronal, anunció Tony. Conexión estableciéndose en 3, 2, 1. El mundo se disolvió alrededor de Ellis mientras su conciencia se expandía hacia afuera, impulsada por el poder combinado de las interfaces del uniforme y la nave. Se sintió estirado, disperso en el vacío como la niebla sobre el agua. Luego vino el contacto. No era comunicación como la entendían los humanos. No había palabras, no había conceptos, no había un marco de referencia compartido. En cambio, había conciencia, una vasta curiosidad antigua que envolvía su conciencia dispersa como una nube que rodea un foso de polvo. Ellis luchó por mantener su sentido de identidad en medio de la abrumadora presencia. Se centró en proyectar imágenes sencillas: tierra, humanidad, paz. A cambio, recibió impresiones de estrellas naciendo y muriendo, de vastas redes cósmicas que conectaban galaxias distantes, de paciencia medida en eones. Poco a poco, comenzó a surgir un entendimiento entre ellos. La entidad, de hecho, se había sentido atraída por la firma energética del motor Hawking, no por malicia, sino porque reconoció algo afín en la forma en que el motor plegaba el espacio-tiempo. Había seguido al Pathfinder por curiosidad, sin saber que su presencia había sido percibida como una amenaza. Durante 3 siglos, había esperado en un estado de inactividad, existiendo parcialmente fuera del tiempo normal hasta que los sistemas de la nave se reactivaron. Ahora buscaba completar la conexión iniciada hacía tanto tiempo, para aprender sobre los seres que habían creado dicha tecnología. Ellis transmitió lo más claramente que pudo el miedo que su aproximación había provocado, los malentendidos que habían llevado a la desesperada huida del Pathfinder. A cambio, sintió algo así como arrepentimiento por parte de la entidad, si tal conciencia cósmica pudiera experimentar algo análogo a la emoción humana. Luego vino una oferta: el conocimiento. La entidad existía a través de múltiples dimensiones,
percibiendo caminos a través del espacio-tiempo que la ciencia humana apenas había comenzado a teorizar. Podría mostrarles cómo perfeccionar el motor Hawking para realizar saltos controlados sin la inestabilidad que había afectado al diseño original. A cambio, solo pidió observar, aprender sobre la humanidad y su desarrollo, no interferir, sino presenciar otra forma de vida inteligente tan diferente de su propia existencia solitaria. Ellis dudó, consciente de la magnitud de esta decisión. Aceptar significaba potencialmente adelantar siglos los viajes espaciales humanos. Negarse significaba perder una oportunidad que quizá no se presentara nunca más. Al final, la elección parecía clara. Ellis proyectó acuerdo junto con una advertencia. La humanidad necesitaría tiempo para prepararse, para comprender. La presencia directa de la entidad era demasiado abrumadora para que la mayoría de los humanos pudieran comprenderla. La comprensión fluyó de nuevo hacia él. La entidad permanecería distante, comunicándose únicamente a través de las interfaces reconfiguradas del Pathfinder. Compartiría su conocimiento gradualmente, permitiendo que la ciencia humana se adaptara y creciera en lugar de verse abrumada. Una vez alcanzado ese acuerdo, Ellis sintió que su conciencia empezaba a retraerse, retrocediendo hacia los confines de su forma física. La última impresión que recibió fue algo parecido a la gratitud, una calidez que trascendía la sensación física. Cuando abrió los ojos, Ellis se encontró todavía seguro en la silla de mando. Tanto Tony como Pilot, monitoreando sus signos vitales. Comandante Torne. El piloto lo saludó. Conexión neuronal terminada. Usted ha estado inconsciente durante aproximadamente 16 minutos. Ellis parpadeó. Su mente aún procesaba la experiencia. La distorsión. Ha retrocedido, informó Tony. Las fluctuaciones cuánticas se han estabilizado. Todo lo que comunicaste parece haber tenido éxito. Ellis asintió lentamente. Su interfaz neuronal descargando los datos de su encuentro en los sistemas de la nave. Establecer rumbo hacia el espacio orbital de la Tierra. Vector de aproximación bajo, firma de energía mínima. Necesito hablar con el director de la estación antes de que los barcos de control nos detecten. Curso trazado, piloto confirmado. Llegada estimada en 43 minutos a la velocidad actual. Mientras el Pathfinder regresaba a la Tierra, Ellis contempló la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Había completado la misión de Daniel Torne, no entregando una advertencia, sino estableciendo el primer contacto con una entidad que existía más allá de la comprensión humana. La campaña Hawking no había sido un fracaso. Había sido el primer paso hacia una mayor comprensión del universo y del lugar de la humanidad en él. Y ahora, gracias a un uniforme antiguo, una nave olvidada y un giro del destino genético, ese viaje continuaría. Tony, dijo Ellis en voz baja, prepara un informe completo de todo lo que ha sucedido. Incluya todos los datos recuperables del núcleo y mi conexión neuronal con la entidad. Necesitaremos documentación cuando expliquemos todo esto. Documentación preparada, comandante, aunque sospecho que al director de la estación le puede resultar difícil creerlo. Ellis se rió. Oh, cuento con ello, pero creo que puedo ser persuasivo. Se dio una palmadita en el brazo de su uniforme táctico, especialmente con un poco de ayuda de una tecnología de 300 años y una entidad interdimensional. A medida que la Tierra crecía en la pantalla, Ellis Torne, especialista en preservación, comandante renuente y ahora embajador ante una conciencia cósmica, se preparó para lo que seguramente sería el informe más interesante en la historia de la exploración espacial. La estación apareció frente a nosotros, con sus curvas modernas y superficies brillantes, un marcado contraste con el diseño utilitario del Pathfinder. Ellis ya podía imaginar el caos que había causado su partida. Las alarmas suenan, el personal de seguridad se apresura y el director exige explicaciones. Piloto, abre un canal con la estación cuando estemos dentro del alcance. Intentemos evitar que nos disparen desde el cielo. Canal preparado, comandante, aunque debo señalar que los protocolos de cifrado modernos pueden anular los códigos,
interrumpió Ellis, con una sonrisa en sus labios. Algo me dice que una autorización de comandante de hace 300 años podría captar su atención. A medida que el Pathfinder se acercaba a la plataforma orbital, donde había comenzado y continuado su viaje, Ellis sintió una profunda sensación de rectitud. El uniforme lo abrazó como a un viejo amigo. La nave zumbó con un propósito renovado, y en algún lugar más allá de la percepción normal, una entidad antigua observaba con paciente curiosidad cómo la humanidad se preparaba para dar su siguiente paso hacia el cosmos. Las estrellas, al parecer, los habían estado esperando todo el tiempo.